Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ari Eduardo Guzmán Alvarado, de la Universidad TEPCA, de la licenciatura en Contaduría, del grupo de primero H, en la materia de Derecho, impartida por el profesor Héctor Alejandro Flores Llamas. Yo les hablaré sobre la inducción al estudio del derecho. Los temas que se hablarán dentro de esta exposición son qué es el derecho, las acepciones y funciones del derecho, qué es el derecho positivo, qué es el derecho natural, cuáles son las fuentes del derecho, qué es la dignidad y el comportamiento humano, y cómo las leyes protegen la dignidad humana y regulan el comportamiento, normas del comportamiento humano, qué es la norma jurídica y su proceso de creación, y ámbitos de validez de la norma jurídica. Al terminar de ver todos estos temas, lo que se hará es una conclusión abarcando todos estos temas. Para empezar, ¿qué es el derecho? El derecho se refiere al conjunto de normas que imponen tanto deberes como obligaciones a los ciudadanos para que de esta forma se pueda lograr pues una convivencia social sana, y el fin principal de este es darle a los miembros de la sociedad seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Continuando con las acepciones del derecho, para empezar, el origen etimológico de la palabra viene del latín, que es aceptio, y lo que esta nos quiere decir es el uso que puede tener una palabra o el significado que puede tener esta. Dentro del vocablo esta es utilizada dentro del vocablo del derecho. Las acepciones del derecho son importantes ya que esta nos ayuda para la aplicación de este. Dentro de este existen 7 tipos, los cuales son objetivo, subjetivo, positivo, sustantivo, adjetivo, vigente y natural. El positivo y el natural serán explicados al final, pero pasaré a explicarle los 5 primeros. Empezaremos por el derecho objetivo. Este se refiere al conjunto de leyes y reglas de los que los hombres integran para una sociedad organizada. Esta se cumple de forma recíproca en conjunto con el Estado. El derecho objetivo puede ser identificado como la norma, el precepto, el derecho o el conjunto de preceptos de derecho u ordenamientos jurídicos. El Estado crea esto para poder regular la convivencia humana en la sociedad. El ejemplo más notorio de esto es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho subjetivo se podrá denominar como pues, la parte complementaria del derecho objetivo, ya que este se refiere al poder que poseen los ciudadanos como titulares de los derechos concebidos por el derecho objetivo y el uso que estos le dan para satisfacer sus intereses. Ahora continuaremos con el derecho sustantivo. Este se refiere al conjunto de normas que pueden ser reconocidas y admitidas por diferentes sistemas jurídicos. Es que el encuentro de la norma da vida a la determinada figura jurídica, acto jurídica o figura jurídica. Este nos dice que los comportamientos deben seguir los individuos dentro de una sociedad. Un ejemplo de esto pueden ser las normas de declaración de la mayoría de edad, derechos del acreedor y obligaciones del deudor, entre otros. Continuaremos con el derecho adjetivo. Este se refiere a las normas y principios que regulan las relaciones jurídicas, comprendidas a su vez las leyes, procedimientos y enjuiciamientos, y ejercitan la práctica de la actividad judicial. Dentro del derecho subjetivo están las normas que regulan a los aparatos del Estado. Ejemplo de esto puede ser el derecho al seguro social, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al voto, derecho a la autoría y el derecho al acceso a la justicia. Estas están contenidas dentro del Código Procedimental de Procedimientos Civiles, Código Procesal Penal, la Ley Federal del Trabajo, entre otros. Ahora continuaremos con el derecho vigente. Este es el que está establecido por el Poder Legislativo, que se encuentra vigente dentro de un territorio y tiempo determinado, las cuales son de carácter obligatorio. El derecho vigente no puede ser sustituido o anulado mientras ese esté en vigencia o en rigor. Ahora, este actualmente está contenido dentro de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación y dentro de los documentos vigentes en el momento de su emisión. Ahora continuaremos con los dos últimos, que es el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo es el que está escrito en las leyes, es decir, el conjunto de normas establecidas por un órgano legislativo y recopiladas dentro de la Constitución Nacional o el Código de Normas. Esto no solamente se refiere a las leyes, sino a cualquier tipo de norma jurídica. Ahora continuando con el derecho natural y en las últimas secciones del derecho, esta nos dice que son las normas o principios jurídicos que se derivan de la naturaleza o de la razón pura del humano. Estos son principalmente inmutables y universales. El derecho natural es el medio por el cual se elaboran y se interpretan las normas del derecho positivo. El ordenamiento jurídico nace y se fundamenta en la naturaleza humana, por lo que la voluntad normativa pasa a tener una autoridad pues muy pobre o muy necesaria, ya que dentro del derecho natural no es necesaria esta. Ahora continuaremos con los fundamentos del derecho. Existen muchos tipos de funciones del derecho.
pero las que les explicaré a continuación son las que son las formativas. Empezaremos con la función de orientación y organización. El derecho es un sistema que realiza una labor de ingeniería social. Es un mecanismo que conforma nuevas realidades sociales, haciendo que los sujetos se comporten de un modo determinado. Es decir, no es superficial lo que el derecho mande o prohíba, porque los efectos de estos mandatos no son circunstanciales, sino que están orientados a educar a la sociedad en su modo de actuar y pensar. Ahora continuaremos con la función de integración y de control. La función, esta pues es la consecuencia lógica a la anterior, ya que por medio de la orientación del comportamiento de los individuos se logra el control de un grupo social. El sistema normativo pretende orientar las conductas de los individuos, por lo tanto, ejerce pues un control social. Su fin primordial es lograr mantener a la sociedad unida, pero si todo lo mencionado se le agrega un carácter pues coactivo en el cual tanto se pueden ganar beneficios como se ganan castigos o alguna reprimenda, esta pues logra funcionar de una mejor forma, ya que pues su función o su funcionamiento se acentúa, como podemos ver en el caso de pues en el caso jurídico, que es el que nosotros pertenecemos, continuando con la función de pacificación y resolución de conflictos. Pues como bien todos nosotros sabemos, al convivir con cualquier tipo de individuo, persona o cualquier tipo de cosa, sabemos que en algún punto va a surgir un conflicto y el derecho lo sabe, ya que si bien en la mayoría de las ocasiones nos pintan la sociedad de una forma armónica, la verdad es que esta no es así y la mayoría de las veces surgen conflictos. Entonces nos habla que existen dos formas de resolver estos conflictos. La primera de ellas es por medio del uso de la fuerza o la violencia al someter al otro para pues que éste no tenga más opción que pues aceptar nuestras, pues, por así decirlo, reprimendas, o bien por la regulación objetiva. La regulación objetiva se refiere pues a que un agente externo, por así llamarlo, pues nos dice la forma o nos dicta una manera de actuar. Ahora continuaremos con la función de limitación y legitimación de los poderes sociales. Esta función ha sido la que más cambios ha sufrido a lo largo de la historia, ya que no se tiene un concepto unificado de la legitimización del poder, pero con una definición actual creo que se puede entender pues, un poquito mejor la forma en la que está planteada actualmente, la cual nos dice que la legitimización del poder se refiere al hecho de aceptar o rechazar pues la legitimidad de algún tipo de aspecto social, por lo que el derecho busca la legitimización del poder por medio del consenso de la ciudadanía, por lo que se trata de lograr un consenso entre los ciudadanos para poder añadir a las decisiones del pueblo a la norma jurídica. Esto lo podemos ver pues reflejado en algo actual, en las consultas que hace el presidente, y pues a su vez pues podemos ver que estas pues son efectivas, pero creo yo que no son llevadas de la mejor forma, pero es una opinión personal. La función promocional de la justicia y del bienestar de los ciudadanos. Esta función nos dice que la justicia y el bienestar de los ciudadanos tiene una posición y forma activa en el derecho y el Estado, para promover una situación más justa que en la realidad. Ahora continuaremos con las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho se refieren a las contribuciones que se le dan pues, al derecho mismo dentro del sistema jurídico y de las cuales pues, pueden hacer las normas jurídicas que regulan la vida de las personas. Las funciones del derecho son diferentes dependiendo del sistema de derecho que se esté ejerciendo o en el que nos encontremos, y las fuentes del derecho están divididas en tres: las fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales. Empezaremos con las fuentes reales, o también conocidas como fuentes materiales. Estas se refieren a los fenómenos tanto naturales como sociales que ocurren en nuestro entorno y que por medio de estas se dan origen a normas jurídicas, y que estas están pues influenciadas por algún tipo de pues factor, los cuales pueden ser el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas del pueblo, entre otras. Un ejemplo de esto puede ser la Revolución Mexicana, ya que pues a raíz de este conflicto se dio origen al artículo 27, que se refiere a la propiedad y reparto de las tierras, y el artículo 123, que es de la protección de los trabajadores. Continuando con las fuertes históricas, estas se refieren a cualquier tipo de acontecimiento, documento, vestigio, pues de algún movimiento que quedaron encerrados dentro de la norma o ley jurídica, que sirven para legislar o crear nuevas leyes. Ejemplos de esto, pues pueden ser algunos antecedentes históricos que tengamos de alguna ley o norma, como puede ser el Código de Hammurabi y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1979. Ahora pasaremos con las últimas, que son las fuentes formales. Eso se refiere a los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o los conceptos relacionados con estas, por ejemplo, como algún tipo de legislación o algún tipo de doctrina
una constitución, algún tratado internacional, algún compendio de leyes, reglamentos o algún tipo de estatuto. Continuando con qué es la dignidad humana en el comportamiento humano, la dignidad humana pues es el derecho con el que cuenta cualquier ser humano por el simple hecho de serlo, y algunos de los derechos con los cuales cuenta es ser respetado y ser valorado como un individuo de forma tanto individual como social, con sus características y condiciones particulares por el simple hecho de pues ser una persona o ser humano, sin importar pues cualquier tipo de factor externo como color, piel, algún tipo de cosa. Y el comportamiento humano se refiere a los actos que expresa el ser humano, y estos están determinados por la sociedad y su percepción de la realidad. Existe pues una relación interesante, ya que si combinamos la dignidad contra el comportamiento humano, pues debemos de saber que tiene que haber, pues por así decirlo, una cierta duplicidad al combinar estos dos, ya que si no se cumple uno de ellos, el otro no puede existir, y pues si se decide cumplir con la dignidad humana, se debe cumplir también con el comportamiento humano. Ahora, continuando con cuáles son pues, las leyes que protegen la dignidad humana y cómo se regula el comportamiento, y pues algunos de los instrumentos que protegen la dignidad humana y regulan el comportamiento son los derechos humanos nacionales, los derechos humanos que están reconocidos por los acuerdos, los instrumentos de las Naciones Unidas y la protección de grupos específicos en la ONU. Y pues el primero que podemos destacar y pues el más importante, pues son la Declaración de los Derechos Universales de los Humanos, y este fue aprobada en 1948 por la Asamblea General de la ONU, y esta está compuesta por 30 artículos en los que se hablan de los fundamentos que todos los hombres y mujeres del mundo tienen sin discriminación alguna. Nos habla de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Ahora, pues aterrizándolo un poquito más a nuestro país, pues debemos saber que dentro del artículo 1 de nuestra Constitución, el que es denominado como el derechos humanos, está contenido todo lo mencionado dentro de los derechos humanos nacionales, y pues este está en constante revisión, ya que pues este es el indispensable o la base para que pues nuestra Constitución pueda ser cumplida. Ahora, continuando con las normas del comportamiento humano, estas pues son las que rigen a la sociedad y señalan cuál debe ser el comportamiento del hombre al vivir en una sociedad, y pues se hacen indispensables para que exista el orden y pues una forma de regular la conducta del hombre, de tal manera que pues se respeten todos los derechos y libertades de las personas, y estas se dividen en normas sociales, normas morales y jurídicas. Ahora, los pasos para la creación de la norma jurídica. Este se divide en siete pasos. Es la iniciativa. Este se refiere a presentar el proyecto legislativo ante algún organismo parlamentario. Este puede ser, algunos de los organismos parlamentarios son el presidente de la República, el Congreso de la Unión o los diputados pues de tu estado. Luego continuamos con la discusión. En este punto, el Poder Legislativo estudia de manera crítica la iniciativa de ley y deciden si la aprueban o la desechan. La aprobación, esta es la autorización para que este se convierta en ley. Luego continuamos con la sanción o veto. La sanción se refiere a cuál es pues, el castigo, la reprimenda que será acreedor la persona que incumpla esta ley. El veto se refiere pues al rechazo parcial o total de la ley, y pues si esta puede seguir continuando. La promulgación es el acto por el cual el Poder Ejecutivo reconoce formalmente esta como una ley. Luego continuamos con la publicación. Esta pues es dar a conocer a las personas pues qué es esta ley, en qué consiste, a quiénes va a afectar, a quiénes va a beneficiar, a quiénes va a regular, ese tipo de cosas. Y por último, a la iniciación de vigencia. Esta se refiere a la fecha de vigencia a la cual va a ser aplicada, y pues puede ser de tiempo determinado o indeterminado dependiendo de este y pues de otros factores. Ahora, los ámbitos de validez de la norma jurídica, estos son espaciales, temporales, personales y materiales. Los espaciales se refieren en dónde puede ser llevada esta norma jurídica, y pues estos pueden ser tanto nacionales como internacionales. Se refiere pues al territorio o al espacio territorial en el cual puede ser llevado esta. Temporal, este se refiere al tiempo que este puede ser válida o entrado en vigor, y el tiempo en el que inicia o termina, o si esta es de valor indeterminado. Las personales nos habla de los individuos a los cuales va a afectar o pues va a ser pues específica esta norma. Y los últimos serán los materiales, son los cuales pues, qué tipo de situaciones va a proporcionar. Y pues para terminar pues, la conclusión, el derecho es fundamental para el hombre moderno, ya que pues si no se pudiera regular la sociedad o la forma de convivencia de los hombres en la actualidad, pues no se podría lograr el progreso que actualmente estamos. Y dentro de las funciones del derecho, creo que la más importante
fue la segunda que mencioné, ya que esta nos habla de regular al hombre, pero también nos habla de las reprimendas o castigos, y creo que es la más importante pues para poder lograr una sana convivencia en la actualidad. Y gracias por su atención.